Reciban saludos cordiales desde la Secretaría de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo FELAMPE. Es grato esta tarde conversar con destacados líderes de opinión que han dejado un legado dentro de la Federación. Contaremos con la presencia de Patricia Sabino, es nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, especializada en principios de la práctica clínica por la Universidad de Harvard, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, asesor científico de Boido Nutrition, docente emblemático de la Universidad de Norbert Wiener, Perú, con más de 40 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Nos acompañará también el doctor Dan Weisberg. Él es profesor asociado del Departamento de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es además coordinador del Laboratorio de Nutrición y Metabolismo Quirúrgico del Tracto Digestivo de la misma universidad y director de Gannett Nutrición Humana. Nos acompaña esta tarde también el doctor José Antonio Carrasco Rojas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha ejercido como presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de la Asociación Mexicana de Nutrición Enteral y Parenteral, y también ha ejercido la presidencia del FELAMPE. En la actualidad se ejerce como cirujano en el Hospital Ángeles de Pedregal Cirugía y presidente del Comité de Ética. Todos estos destacados líderes de opinión serán entrevistados por nuestra querida Sonia Echeverry. Ella es enfermera colombiana con maestría en bioética de la Universidad del Bosque en Bogotá, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, miembro honorario de FELAMPE, fellow de ASPEN, de FASPEN, miembro fundador del CIN, fundadora y directora de la Fundación Conocimiento, y en la actualidad se ejerce como vicepresidente de la FELAMPE Región Centro. Sean ustedes bienvenidos a conocer la historia de estos líderes de opinión, porque conocer la historia nos permite comprender el presente para poder avanzar hacia el futuro. Sean ustedes bienvenidos y disfruten de este conversatorio. Gracias. Buenas tardes, estimados amigos. Un gran honor para la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo contar con la importante presencia de la doctora Patricia Sabino, del doctor Dan Weisberg y del doctor Antonio Carrasco. Los invitamos a que nos acompañen a esta entrevista de los líderes de opinión, una entrevista más con mucho corazón. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Antonio, Dan, Patricia. Miren que a lo largo de las otras entrevistas, en todas siempre salen, cuando uno pregunta, bueno, ¿de dónde, por qué esa motivación por la nutrición clínica? Y siempre mencionan otro líder, un mentor, un profesor. Y hemos encontrado por los comentarios que les parece muy bien, muy importante, justamente eso, conocer por qué, fue el mentor de cada uno. Empecemos con Patricia. Patricia, ¿por qué te metiste en el cuento de la nutrición clínica? Porque eres nutricionista, pero ¿por qué ese interés hasta llegar a formar la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica? Pero eso es otro tema. Ahorita vamos con el de el mentor, el profesor, esa persona que te motivó. Porque cuando primero buenas tardes a todos. Es muy grato verte a ti, Sonia, ver al doctor Carrasco, a Dan, y pues realmente siquiera que estamos juntos. Mi punto acá era que yo cuando estaba estudiando nutrición clínica, empecé a ver que lo que más me gustaba, lo que más me gustaba era la nutrición clínica. Entonces, lo que quise hacer era ver quién hacía eso, y era el doctor José Félix Patiño, papá de una compañera mía de colegio. Entonces yo dije, bueno, cuando termine lo voy a buscar a Lucía que me ayude con su papá. Desafortunadamente yo terminé ese año y Lucía se murió exactamente al mes que yo terminé
la profesión de nutrición clínica. Entonces fue difícil lograr ese primer contacto con el doctor Patiño, pero finalmente lo logré y él pues fue mi mentor toda la vida. Eso no quiere decir que estuviéramos de acuerdo, teníamos discusiones muy importantes y, y hoy lo extraño más que nunca. Y pues sí, fue mi mentor en mucha parte de mi vida y sobre todo para mí el valor que más tuvo fue que en Colombia y en mucha parte de Latinoamérica, él a través de mí logró crear la conciencia del desarrollo de la nutrición clínica como tal. ¿Y alguna nutricionista que haya sido tu modelo a seguir? La verdad, hoy en día tengo modelos. Antes realmente, pues honestamente, no había gente que me ayudó mucho. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que, pero eso ya creada la asociación y todo eso, una persona que se llama Annalyn Skipper, porque yo quería presentar el examen, el NSD, pues el de Aspen, y estaba vetado para gente de Latinoamérica. Y yo no sabía que ella estaba dentro del board de Aspen. Y entonces le dije, mire lo que pasa, en fin. Y ella me dijo, tranquila que yo modifico esa norma. Y de ahí modificaron la norma para que yo pudiera presentar el examen y la demás gente pudiera presentar los exámenes en América Latina. Pero Sí, de hecho yo lo presenté también. Yo creo que al tiempo de que tú lo presentaste, yo lo presenté como enfermera. El pero yo creo, perdóname, CSM. Sonia, pero yo creo que fue mucho después. Pues no Sí, mucho, pero es que eso fue como en el 87 que yo presenté el primer examen. No me bueno, dejé. es que yo soy más joven que tú, Patricia, entonces, Ay, pues, sí, perdón. claro, Tienes razón. tienes razón. Se me olvida la vejez. Entonces Perdón. es por eso. Claro. No, tú Eso fue una cosa muy sí, difícil y sí. realmente fue una modificación que tuvo que hacer Aspen de los estatutos porque me dijo, pero ¿cómo puede ser? No, pues porque no me aceptan los créditos de la carrera de nutrición, no me los aceptan. Entonces tuvieron que poner eso en evaluación, una serie de cosas. Y después me dijo, ya está, ahora preséntelo. Y yo decía, uy, qué vergüenza, ahora no lo voy a pasar, ¿y yo qué voy a hacer? Pero no, afortunadamente lo pasé. Pasé ese y uno lo tenía que repetir, entonces pasé ese y pasé el siguiente a los 5 años después. Bueno, Dan, para ti. Bueno, antes de más nada, un placer muy grande estar acá contigo, con doctor Carrasco, Patricia, gente que no nos vemos por lo menos 2 años. Bueno, para mí el mentor fue el doctor Joel Feintuch, como dicen ustedes. Yo era un residente de primer año de cirugía. Él era ya un asistente, joven, pero asistente, y me impresionó cómo él mezclaba las ampollas de glucosa 50% para hacer una mistura con aminoácidos que venían de Japón, el Soramin, y empezaba la nutrición parenteral muy tempranito en nuestro Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo. Entonces yo empecé a acompañar a Joel y luego después terminé mi residencia, empecé la maestría y él fue el orientador de mi proyecto de tesis, que fue la evaluación nutricional en pre- y postoperatorio del paciente quirúrgico. Así fue. Después siguió en el doctorado también como mi orientador. En nivel internacional, me gustaría lembrar la figura de Peter Fürst, que encontré en Aspen, luego en el inicio, porque yo fui privilegiado, asistí probablemente a la tercera congreso de Aspen, yo estaba allá porque estaba en Europa, y encontré él y se desarrolló una amistad muy profunda durante todos los años, y él fue mi mentor intelectual de investigación.
O sea, frecuenté el laboratorio de él un tiempo, su casa, y siempre él estimuló mucho a través, primero cartas, después fax, después emails, la investigación, de modo que toda mi investigación de glutamina, ácidos grasos, omega 3, fue mucho inspirada por Peter First. Entonces, estos fueron los dos principales mentores míos. Por Muchas lo gracias, tanto, Dan. ¿Y después, Antonio? Corría el año de 1972, recién había el doctor Stanley Dudrick publicado sus trabajos en el 68, 67, y a un residente de cuarto año lo enviaron a entrenarse con el doctor Dudrick. Y él fue Luis Ise Lamache. Regresó y con una enfermera, Reina Ávila, a quien yo le agradezco mucho en mi vida, y nosotros dos establecimos el programa de apoyo nutricional en el Centro Médico Nacional. Teníamos una media de 30 pacientes y el rechazo de algunos cirujanos porque no creían en esto. Pero la tenacidad de Luis y su capacidad hicieron que el residente más joven, que era yo, siguiéramos adelante. Él fue, sin duda, el mentor personal y con el que trabajamos muchos años afrontando todas las dificultades. Después yo tuve la base y seguí desarrollando la nutrición clínica en el centro médico. Y en lo internacional, sin duda tengo que mencionar primero al doctor Stanley Dudrick. Él vino a México en el 74 en un congreso mundial y pudimos estar con él y platicar largamente en varias ocasiones, y de ahí surgió una amistad muy sólida. Qué bueno que Dan habló de Peter First, porque también tuve una amistad enorme, compartíamos casa, vino varias veces a México y también fue un mentor para mí. Y desde luego hubo otros líderes que, como John Rombaugh, quien fue un gran amigo, y hay muchos más, pero en obvio del tiempo solo mencionaré que el mentor personal y de muchos mexicanos fue Luis Ise Lamache. Sonia, Éramos muy jóvenes, 25 y 27 años, y con muchas ideas y muchos proyectos. Patricia. quería decirte, bueno, no podemos dejar Perdón, déjame decirte algo, Patricia. En Claro. 1980 yo conocí a don José Félix Patiño, y desde ese momento fue la imagen más importante para mí en lo que era ser un cirujano, llamémosle así, completo. Un cirujano que veía en forma integral a todos los pacientes. Siempre lo consideré mi mentor, aún a la distancia. Siempre lo consideré mi ejemplo y tuve la oportunidad de seguirlo por las décadas que nos permitió la vida. Sí, yo quiero agregar que gracias a Dan conocí yo al doctor Peter First, y Peter First fue invaluable en todos los artículos académicos que tuve disponible para lecturas de nutrición. Yo sé que eso lo vamos a tratar más adelante. Y quiero adicionar, ya que habla el doctor Carrasco del doctor Rombaugh, que, bueno, imagínense, eso fue como en el año 86, 87, y yo le dije al doctor Rombaugh que viniera acá a Colombia. Y él me decía que yo era su sombra, y entonces, porque yo lo perseguía por todos lados, porque yo vivía súper admirada al doctor Rombaugh. Y el doctor Rombaugh me dijo, sí, yo voy, pero es que yo era una niña de, yo no sé, tendría 23, 24 años cuando lo estaba persiguiendo para invitarlo acá. Y él me dijo que sí venía. Eso hizo, y efectivamente el doctor Rombaugh vino. ¿Cuál fue la importancia de eso? Que cada vez que yo invitaba para la asociación, no para mí, sino para la asociación a alguien, me decían, y perdónenme lo que les voy a decir, me decían, pero Colombia, y allá hay aeropuerto, y hay calles, y hay todo eso, y yo, bueno, mire, sí hay todo eso, pero les voy a decir, si usted tiene alguna duda, usted pregúntele al doctor Rombaugh, que él ya estuvo acá,
Y entonces ustedes lo pueden llamar y le pueden preguntar. Porque la gente de verdad me decían, pero ¿en dónde queda Colombia? ¿Qué es eso? México y Brasil no tienen ese problema, pero Colombia sí. Imagínense, no era un médico el que hacía la invitación, sino una niñitica, como diría el doctor Patiño. Entonces el doctor Rombó, con ese, digamos, con ese soporte que me dio, realmente fue, mejor dicho, incalculable lo que él ayudó venir tal vez dentro de los primeros congresos en que no nos conocía nadie, ni siquiera sabían dónde era Colombia. Bueno, muy bien, qué lindo todos esos recuerdos, Patricia, y de verdad que justamente la importancia de esta entrevista, de estas entrevistas, es dejar un testimonio. La idea es que lo vamos a escribir, a transcribir, de donde se va a poder agregar fotos y todo, muchas más cosas. Pero yo quiero volver un poco a la constitución de la FELAMPE. También en las entrevistas hemos escuchado a Jaime Escayón, a Eduardo Suchón, a Mario Perman. Hemos escuchado cómo se constituyó y todas las vueltas que dieron y definitivamente ellos los nombraron a ustedes. Hay una reunión que ocurrió antes en Cuernavaca y yo quiero preguntarle a Antonio Carrasco, al doctor Carrasco, ¿cuál es el impacto de esa reunión en la constitución de FELAMPE? O sea, ¿por qué la nombran tanto? O no sé si yo estoy equivocada, pero como que hay un punto de quiebre o de inicio en que quizá eso llevó a la constitución de la FELAMPE. La FELAMPE existía como institución, pero éramos un grupo de entusiastas como los tres que están ahora participando conmigo, pero no había un orden establecido. En 1992 se hizo el Congreso de FELAMPE en México, en la ciudad de Morelia. Nuestro presidente ahí fue el doctor Jesús Tapia Jurado. Ya trabajamos juntos. Y se me concedió el honor de tomar la presidencia de FELAMPE. Debo de decir que en Aspen, y ya también en Aspen, pero sobre todo en Aspen, había el Día Internacional que ustedes participaron en varias ocasiones, donde nos recibían y yo veía con un poco de tristeza que el entusiasmo que poníamos todos los latinos no tenía eco, no había un gran eco para los americanos en su pragmatismo. Y entonces cuando tomé la presidencia de FELAMPE decidimos dar un paso más adelante. Y fue cuando planeamos el evento que sucedió en Cuernavaca, en el que en lugar de hablar de pancreatitis y de fístulas, decidimos hablar de proyectos para crecer en forma más organizada. 4 áreas troncales establecimos: educación, investigación, legislación y mercadotecnia. ¿Qué sucedía en los países latinoamericanos? Invitamos a todos los países latinoamericanos con una sola premisa. Tenía que venir el presidente de la sociedad de nutrición de ese país. No era una reunión de amigos. 2, tenían que demostrarme que existía ya constituida una sociedad. Esto hizo que la mayoría de los países no tenían sociedad, no tenían constituida su institución como tal y se dieron a la tarea de hacerlo. Y lo primero fue eso, conseguir que 18 países tuvieran sociedades establecidas. Les mandamos un cuestionario en el que trabajamos sobre preguntas de educación en su país, de investigación, de legislación. Contestaron el cuestionario, pero llegaron muy escépticos. Yo tuve el apoyo de Miss Johnson, absoluto, creyó en el proyecto. Y me decían, están muy escépticos todos, ¿a qué vienen si no parece un programa de nutrición? En ese invitamos como investigador al que considero que ha sido nuestro mejor investigador en Latinoamérica, al doctor Dan Weisberg, y lo coordinamos con él, el doctor Ise y el doctor Tapia, y llevamos invitados importantes en nuestro país del área de la legislación, del área de la mercadotecnia, del área de la educación y de la investigación. Y trabajamos nuestro cuestionario
durante 2 días. Y fue muy exitoso y al final todos los expresidentes quedaron muy satisfechos. De aquí se fueron a Aspen y yo les prometí llevar eso por escrito un día después a Aspen, traducido al inglés para presentarlo en la reunión internacional de Aspen. Es interesantísimo cómo pudimos terminar eso, la traducción del documento, pero el hecho es que ese documento lo presentamos en la reunión internacional de Aspen, lo entregamos, los folletos de lo que habíamos hecho en Cuernavaca y causó un gran impacto. Estaba el presidente de Aspen, a quien le causó un gran entusiasmo, francés. No puede ser, todo el día me he pensado en él, se me fue ahora el nombre. Pero... Yvon Carpentier. Yvon Carpentier. Yvon Carpentier en esa reunión y nos dijo, Europa apoya a los latinoamericanos y esto comprometió a los americanos. Nosotros les vamos a dar 20 becas para latinoamericanos, que desafortunadamente no las aprovechamos. Además me pidió que estuviera en Roma e Yvon era el presidente para que en la reunión internacional de Aspen presentásemos eso. Creo que eso abrió los ojos a todos, despertó el entusiasmo en cada país de que debíamos ser organizados. Creo que esa fue la trascendencia que después quien continuó, que fue el doctor Jaime Escayón, estableció lo del gran proyecto que fue el proyecto educativo sobre nutrición, y de Dan, que hizo su programa nacional e inclusive invitó a varios países para participar en una evaluación nutricional. Le dedicamos muchos meses a este proyecto y creo que nos dio una madurez como institución. Yo estuve como en Cuernavaca y me gustaría decir que fue una de las experiencias, sabe, en la vida hay momentos de división, y usted pensa algo y cambia 100% lo que pensaba y pasa a pensar de una manera distinta. Entonces, la idea maravillosa del doctor Carrasco de invitar personas que no eran de la área de la nutrición, pero sociólogos, psicólogos, empresarios incluso, fez una disrupción del pensamiento clásico tradicional médico para algo totalmente distinto que abrió, al menos para mí, mi concepción. Yo creo que después de Cuernavaca, si Jaime Escayón empezó la idea de un curso latinoamericano de nutrición, que después Abbott investió y se tornó el TNT, pero para mí, pensando después, yo creo que esto se pasó en el inicio de los años 90. Uns 3, 4 anos depois, Jaime fez el TNT e eu, em Brasil, fiz o grande inquérito Ibranutri, que podemos falar depois. Pero este inquérito e o TNT foram o resultado da disrupção mental de Cuernavaca. Solo quisiera agregar que la fecha fue en enero del 95, previo a Aspen, 2 días antes de Aspen. Yo quiero, Patricia, sabes que pues se presentó una foto, no sé si la viste, ya es famosa, ya ha rodado mucho por ahí. Y a mí me encanta porque son todos, además todos lindísimos, jovencísimos, guapísimos, pero todos hombres, la única mujer eres tú. Además, niñita, como dices, nutricionista, y sales, ya habías formado la asociación, creo, en esa foto ya estaba.
Cuéntame cómo, todo eso, o sea, cómo se desarrolló el pensamiento y todo lo que tú pudiste aportar en ese momento a todos esos caballeros. Pues mira, Sonia, la verdad, yo no me acordaba de esa foto. Obviamente, no, pues no me acordaba. Lo que sí te puedo decir era que el pensamiento era, tú sabes que cuando a mí se me mete una cosa en la cabeza y sobre todo tú, yo, se me metió en la cabeza y ese punto era. Y como te digo, el objetivo en ese momento era que existieran equipos multidisciplinarios. Entonces, afortunadamente, como yo era presidente de la asociación, no me podían quitar que yo estuviera, ¿sí? Porque era presidente de la asociación. Y muchas de las, no digo todas, porque realmente no me acuerdo, pero en general, el presidente en algunos de los estatutos de las sociedades tenía que ser un médico. En otros, no permitían nutricionistas, era como lo que se había pensado de la Sociedad de Nutrición Enteral y Parenteral acá en Colombia, que eran solamente médicos. Entonces, pues realmente mi objetivo o lo que yo pensaba en ese momento era, esto hay que convertirlo en que sea multidisciplinario. Y eso era mi pensamiento, digamos que todo lo demás no me parecía como relevante. Lo relevante era ese punto, lograr que los demás entendieran que podía haber otros profesionales que podían estar y que necesitaban estar en ese grupo multidisciplinario. Bueno, no, antes de darle la palabra o pasar a otra pregunta, quería abordar el tema de Jaime Escayón y la importancia de Jaime Escayón para la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Porque yo le pregunté, y no sé si escucharon la entrevista, ¿Sí? Tú sabes que él es parco, tranquilo, habla poco de las cosas, y dije, pues le voy a preguntar a Patricia exactamente cuando la entreviste la importancia de Jaime Escayón, porque pues yo viví muy de cerca un poco pues toda esa problemática, aunque no estaba todavía en soporte nutricional, pero algo me tocó y realmente quiero oírte comentar eso justamente, la importancia de Jaime Escayón. La importancia fue, mejor dicho, sin él no existiría hoy en día la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Porque el doctor Patiño, con todo mi amor que le tuve y le tengo todavía, apoyaba al doctor Rafael Mora en la en la Sociedad de Nutrición Enteral y Parenteral. Y él decía, como muchas de las otras sociedades en ese año, estamos hablando del año 85, 86, 1985, 86, que el presidente tenía que ser un médico y que la sociedad que tenía que surgir era la que tenía el doctor Mora. En ese tiempo, entonces, habían dos sociedades, ¿sí? La Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, que se llamaba Sociedad y que después nos tocó por las normas legislativas cambiarle el nombre, y la de Nutrición Enteral y Parenteral dirigida por el doctor Mora. Y cada vez que pasábamos revista, el doctor el doctor Patiño me decía, su sociedad no puede existir, una nutricionista no puede ser presidente de una sociedad de esa, tiene que ser un médico. Entonces, un día me dijo, y voy a llamar, el doctor Patiño, y voy a llamar a la industria para que apoyen a la sociedad de nutrición enteral y parenteral. Entonces yo dije, se murió mi sociedad. Pues yo digo mi sociedad pues con todo el cariño. Entonces estábamos pasando revista con el doctor Escayón y le dije, doctor, le tengo una propuesta indecente. ¿Cómo así, doña Patricia? Me contesta. Yo le dije, doctor, usted es presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía. ¿Por qué no es también presidente de la Sociedad Colombiana de Nutrición Clínica y yo le ayudo? Yo le ayudo en toda la parte, pero es que si no, no va a seguir existiendo. Dijo, déjeme consultarlo con la almohada. Y al otro día me dijo, listo, yo lo hago. Y entonces yo dejé de ser presidente, ¿me entiendes? Porque era muy chiquita la sociedad. Dejé de ser presidente y se acabó. Y él empezó a ser presidente y eso nos ayudó porque entonces hacíamos los congresos conjuntos, la Sociedad Colombiana de Cirugía y la de Nutrición Clínica. A él fue muy difícil con la Sociedad de Cirugía, porque la Sociedad de Cirugía era la que daba los cursos de nutrición, pero realmente si no hubiera sido por ese apoyo,
pues imagínense el apoyo del doctor Patiño para la sociedad de Mora hubiera sido, pues, imagínense, no existiría. Tendríamos otra sociedad y otra gente. Y no hubiera sido multidisciplinaria desde un principio. Entonces, unas gracias al doctor Escayón, eternas. Ya se mencionó el TNT y con toda la trayectoria que tiene Dan de educación, el TNT marcó un hito realmente en la FELAMPE, en la educación y en el entrenamiento de la nutrición, no solo para nutricionistas, para lo que tenían las nutricionistas, sino para los médicos. Dan, háblanos un poquito, cuéntanos de primera mano qué fue el TNT y cuál fue el impacto realmente para América Latina y para el mundo, ¿no? Sí. Jaime Escayón en un congreso en Colombia. De la FELAMPE, precisamente. El Congreso de FELAMPE en Colombia planteó la idea de un curso y Darlene Johnson, que era en la época la directora internacional de nutrición clínica de Abbott, ella apoyó la idea de creación de un curso para difusión de nutrición, terapia nutricional en Latinoamérica. Entonces, Jaime montó un team de expertos. Patricia me ayude con los nombres, porque estábamos usted, yo, estaba Jaime, por supuesto, estaba Juan de Paula. Juan de Paula de Argentina. Saúl Rugeles. Saúl Rugeles de Colombia. Doctor Luis Ise. Luis Ise de México. Miguel Echenique y Miguel Santillana. Miguel Santillana. Santillana de Perú. Santillana de Perú. Sí. Un día debemos contar la historia de Miguel Santillana con los terroristas en Perú. Las fuerzas de shock, ¿no? Usaron su consultorio como bases para entrar un túnel debajo de la tierra para llegar a los terroristas. Muy especial la historia. Bueno, entonces este era el team y nos reunimos muchas veces y lo escribimos todo el TNT bajo la dirección segura de Jaime Escayón. Este material después fue enviado a Abbott, que consultó mucha gente especializada, como diseñistas, designers, gente de pedagogía, y se montó un proyecto realmente innovador, muy bien hecho, con pláticas. Había parte de plática, de sondas y de muchas otras cosas, y esto fue implementado con un suceso tremendo. Acá en Brasil, nosotros lo lanzamos en el Congreso nuestro, donde yo era presidente, en 97, y tuvo un éxito enorme, retumbante. Bueno, después en todos los países se hizo grupos siempre con el apoyo muy importante de Abbott, porque el curso no era pagado, el curso era gratuito y para poquísima gente. Éramos no máximo como 30 participantes, solamente médicos en este momento. Después de muchos años, Patricia de nuevo Patricia es hardware. Yo no tengo memoria, lamentablemente. No tengo, pero no de números así. Entonces, Jaime, hay un documento que Patricia lo mostró otro día, que Jaime, después de mucho tiempo, decide no ser más nuestro chairman, el coordinador jefe, y yo fico como el coordinador del TNT en la segunda edición. Ahí entra Isabel Correa, sale Miguel Santillana, y hay algunos cambios, y pasamos a reescrever desta vez, y desta vez lo reescrevemos en Chicago, junto con Abbott. Y ahí continuamos muy fuerte. Hay un momento de una inflexión donde nutricionistas, dietistas son aceptas para también asistir al curso,
porque Abbott reconoce la importancia crítica de tener la nutricionista como parte del soporte nutricional, del equipo de soporte nutricional, así como Fernando, como ya dijiste usted. Y a seguir, entonces son más unos 10 años, TNT pasa a... Hay una tentativa de Darlene Johnson de llevar TNT para Europa. Por eso hacemos un curso en Londres con Jaime, conmigo, Isabel, donde van muchos los importantes líderes de la ESPEN de la época. Lo pasamos muy bien, pero los europeos no lo aceptan como un curso estándar de ESPEN. Y después hay un cambio de actitud. Darlene Johnson sale de Abbott, definitivamente. Entran personas distintas que no tenían su visión, su manera democrática de consideración para con los latinoamericanos, y el TNT muda, cambia y pasa a ser de propiedad exclusivamente de Abbott, lo que era anteriormente una mixta, era una propiedad mixta de Ferlamp y Abbott desde el inicio. Y ahí el TNT vira mundial, se fue dado como éxito enorme en Japón, en Turquía, en otros países que no de Latinoamérica. Y acá, pero por lo menos en Brasil, él desaparece por una década prácticamente. Y ahora volvió nuevamente cambiado. No sé las personas que hoy están a cargo del TNT, pero participé de uno hace poco en mi congreso, el Ganepão, y fue interesante, pero totalmente distinto del concepto inicial, que para mi mirada continuaba siendo perfecto como pedagogía. Tanto es que usted sabe que tengo el GANEP Educación, y me miré en el ejemplo pedagógico de TNT para hacer los cursos nuestros, que tienen pláticas, que son casos clínicos, que son muy voltados para el día a día de la práctica nutricional, menos por la teoría. Así con todos los errores que la memoria puede traer, Sonia. ¿Sabe cómo es esto? Me parece, es que no quisiera quedarme tanto en el TNT porque estamos un poquito pero sí cortos quisiera agregar algo, tiempo. Sí, pero dale. Sonia, si me permites, sí. Si me permites algo para fortalecer al TNT. En los 80, al principio de los 80, se empezó en el mundo un curso que se llama ATLS, Advanced Trauma Life Support. Yo desde que conocí, fue un parteaguas igual en mi vida como educador. Llevé el curso en México para ser instructor y fui después director muchos años del curso. Desde ese momento, como dijo Dan, hay un rompimiento, algo que es un quiebre en educación. Yo dije, tiene que haber cursos teóricos, prácticos, con puntos muy importantes, sólidos, que no cambien, que el conferencista no modifique. En Lisboa, en el Congreso Mundial, cuando ya era presidente de FELAMPE, se me preguntó sobre el curso por Jaime. Me dijo, oye, estoy planeando esto, ¿tú cómo lo ves? Le dije, Jaime, lo más brillante que puedes hacer es la idea que traes en la cabeza. Y yo quiero insistir que, aunque haya pasado de muchas manos, el curso del ATLS sigue siendo fuerte, sigue siendo sólido, porque enseña, porque hay un proceso de educación continua, porque hay una exigencia. Y eso el TNT también era igual de importante y trascendente, porque el que yo espero que ustedes sigan luchando por él. Sonia. Patricia. Una cosa, son dos cositas cortas acá. Primero, el TNT tuvo unos evaluadores que no los podemos dejar de mencionar, que fue el doctor Riela, el doctor Villazón,
el doctor Mark McCamish, que era un médico que trabajaba en Abbott, pero que era una persona que también había escrito un capítulo en el libro de Rondeau, y el doctor John Rondeau, y estuvo dedicado, tiene una dedicatoria al doctor Patiño y a una dedicatoria hecha por el doctor Escayón, a la gente como el doctor Faintuch, al doctor Frank Carolis, al doctor precisamente Souchon. Es muy bonita esa página de dedicatoria que tiene, que yo te mandé de todas maneras la foto, y obviamente está dedicado al doctor Patiño con una foto de él. Eso es lo primero. Lo segundo, la razón, una de las cosas que, digamos que a mí no me duelen mucho las cosas, pero una de las cosas que sí me han dolido es que me acusaron de haber no ayudado a que fuera multidisciplinario el TNT. Yo no sé si Dan se acuerda de esta discusión, pero la razón para que no hiciéramos multidisciplinario el TNT era porque queríamos los que había que convencer eran a los médicos y no a los otros profesionales, y el nivel de nutrición era muy bajito para los médicos con respecto a nutrición. Entonces el médico se sentía como que no quería estar ahí al lado de una nutricionista o un nutricionista que contestara todas las preguntas. Y por eso el enfoque inicial fue básicamente para los médicos, para que un curso de 20 personas o 30 no se llenara de los otros profesionales y no llegara a los médicos. Y el tercer punto, perdóname, es que el lanzamiento del TNT en Chicago fue realmente la creación el semillero de los que generaron todos los líderes en todos los países, porque se escogieron muy bien los líderes de opinión, médicos, que ayudaran en el desarrollo, y que después son todas estas personas que contribuyeron con la nutrición en los países y con el mismo desarrollo de FELAM. Sí, nosotros de ahí tomamos también, tomamos un ejemplo y uno toma errores y toma cosas acertadas, y de hecho el CINC, que es el curso interdisciplinario de nutrición clínica, lo primero que hizo, Dan, tú estuviste ahí en esa primera parte, fue justamente los derechos de autor para la FELAMPE, y eso, y que fuera interdisciplinario. O sea, pero eso es otro tema. En otra entrevista, vamos a entrevistar a otras personas que van a hablar más en profundidad del TNT quizá. Yo quiero pasar aquí a un tema que me parece bien importante en cuanto a escuchar la opinión de ustedes, y es: ¿cuál creen ustedes que es la responsabilidad social, científica, académica de las sociedades científicas? Las sociedades científicas se empezaron a generar desde el siglo XVII, XVIII en Europa, y después en los Estados Unidos conforme fue creciendo Estados Unidos. Y nosotros, si analizamos, cuando menos en mi país, la mayoría de las sociedades tenían una cortedad de tiempo cuando nosotros empezamos con lo de la nutrición y la cirugía. Había sociedades de 20 o 30 años. Yo creo que la obligación institucional de cada una de las asociaciones, hoy llamarlas colegios, porque desde lo que hablamos de legislación en aquella ocasión en Cuernavaca fue cómo darle fortaleza a una asociación para que trascienda en la calidad de la medicina de un país. Es primero tener expertos, pero después que estos expertos sean escuchados por los gobiernos y que puedan incidir sobre las leyes de cómo manejarse en cada país. Las sociedades tienen esa obligación, entre otras muchas, tienen esos propósitos, pero caen en la pérdida del reconocimiento de idoneidad para los gobiernos, cuando menos esto sucedía en mi país. Es por ello que hoy la mayoría de las sociedades son colegios, porque así está estipulado en nuestra Constitución, pero tienen una obligación extraordinaria para mejorar la calidad de la salud de las personas de cada país. Dan. Yo estoy totalmente de
acuerdo con lo que dice Antonio. Y apenas una cosa interesante, acá, cuando nos constituimos la Sociedad Brasileña de Nutrición Enteral y Parenteral, las nutricionistas, enfermeras y farmacéuticos hacen parte naturalmente con sus directorías separadas. Entonces hay una directoría médica y también otras directorías. Aún la presidencia debe ser ejercida por médicos, por estatuto. Yo lo que no estoy muy seguro si es lo correcto, porque al cabo de 40 años me dedicando intensamente a nutrición clínica, yo pienso que no hay más que hacer diferencias entre enfermeras, nutricionistas o farmacéuticos. Esto es já quando eu criei GANEP, que exatamente em maio deste ano, há 40 anos de fundação oficial, e de imediato esto lo implantamos. Pero en los hospitales encontrábamos muchísimos médicos que consideravam uma nutricionista, uma dietista como uma cocinera disfarçada, não? E isto era totalmente errado e nós outros combatemos isto toda a vida. Tanto é que em meu laboratório hoje, devo dizer, eu tenho em meu laboratório da universidade 12 investigadores, 6 em maestria, 4 em doutorado e 2 em pós-doutorado, todos nutricionistas. Então, é óbvio que não há que fazer diferenças. Então, esse é o ponto que para mim, na vida, creio que foi um ponto muito importante toda a minha vida. Patricia. Yo creo que desafortunadamente las asociaciones se han ido más hacia un punto de complacer a la industria en lo que quiere que diga la industria, lo que quiere mencionar la industria sobre la nutrición o sobre los productos. Y creo que esto es un error muy importante. Yo creo que la asociación debe mantener la independencia del mensaje científico y realmente, pues sí, utilizar el apoyo de la industria, pero en simposios muy bien delimitados sobre lo que es un simposio, porque ahora mucho lo que pasa es que si usted no tiene plata para traer al gran speaker, entonces la industria le ofrece el speaker y usted termina, y uno tiene una responsabilidad como líder de mandarle un mensaje ecuánime a la gente que está aprendiendo. Eso es lo que a mí más me disgusta. Creo que eso no debería ser, y ahí no quiero elaborar más. Por otro lado, ahora haciendo una evaluación que estaba haciéndola sobre lo que es la profesión de nutrición en general. Por ejemplo, la Asociación Americana de Nutrición y Dietética lo que tiene son cursos de educación continua que tienen que tener créditos y que te dan a ti diferentes niveles para poder ser un nivel bajo, medio o alto sobre una especialidad específica. Estoy hablando en el caso de nutrición clínica, pero tienen sobre otras cosas. Entonces, no es solamente un papel que es, hagamos un congreso y veámonos todos y yo no sé qué, sino hay un papel de responsabilidad en un nivel de educación, en la educación continua de ese individuo para beneficio de los pacientes, que es la parte más importante. Bueno, pues una posición bien interesante de cada uno. Y ya para terminar, porque realmente nos quedaríamos aquí horas hablando, es muy interesante, hay muchas cosas por hablar, quedan pendientes los estudios, investigación, publicaciones, pero le voy a hacer una última pregunta. Así sinceramente, de lo profundo del corazón de cada uno, porque recuerden que esta es la entrevista con corazón. ¿Cuál es el legado de cada uno? Cortico. Yo voy a dejar tal cosa. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Cuál es el legado de cada uno
de ustedes a la nutrición, a la FELAMPE, al mundo? Bueno, para mí, yo empiezo. Ay, sí, bueno. Para mí, el legado más importante es haber podido transformar, por lo menos en mi país, la nutrición a nutrición clínica, y porque ese fue el legado, digamos que ese fue lo que me dio el doctor Patiño, transformar la nutrición clínica y crear esa especialidad para que la gente se desarrollara, pero sobre todo encontrando el objetivo principal, que es lograr un bienestar o una mejoría del paciente, una mejor atención al paciente. No solamente la educación, sino el foco es el paciente. Y creo que es la responsabilidad que tenemos todos los días cada uno de nosotros, y es, ¿qué hago yo diariamente para que los pacientes tengan una mejor calidad en atención en nutrición clínica? Dan. Yo creo que yo podría dividir en dos diferentes áreas. La primera es investigación. Creo que durante mi vida pasaron por mi laboratorio probablemente unos 50 investigadores en maestría, doctorado y otros alumnos já graduados que se involucraram e se passaram a ser professores em outras faculdades de nutrição, de medicina, de enfermeria. Então, creio que contribuí para criar corpo pensante, metodológicamente bem orientado em investigação e nutrição. Este é lado. De outro lado, graças à actuação na universidade e também no Hospital de la Beneficência Portuguesa com GANEP, creio que hicimos gerações de médicos a pensar de uma maneira distinta sobre a desnutrição. Eu me recuerdo fato que quando empecé com isto, os pacientes que chegavam a nós para atenção nutricional era depois de 15 a 20 dias de internação. Hoje, no Hospital de la Beneficência, nos chamam antes de la cirurgia, no pré-operatório. Então, há cambio aí tremendo de visão. Outro ponto que creio que foi talvez o mais importante, se botamos o ponto de vista nacional, foi que o estudo Ibranutri, muito conhecido, repercutiu no Ministério da Saúde, que hizo 2 resoluções que são as boas práticas de nutrição parenteral e de nutrição enteral, e que faz com que é mandatório, obrigatório, a existência de uma equipe de suporte nutricional em todo o hospital para haver reembolso, número 1, de parenteral, e número 2, o governo passa a pagar a nutrição enteral que antes não era pagada em los hospitales públicos. Então, as 2 coisas fizeram uma explosão de equipos de terapia nutricional em Brasil. Hoje, praticamente todos os hospitales públicos la tienen, porque senão não recebem a plata para pagar a nutrição parenteral e enteral, e muitíssimos hospitales privados, por conta do joint, também la têm. Então, e depois houve desenvolvimento brutal da terapia enteral em todo o país. Creo que junto con Luis hice en los inicios de nuestro país y don Alberto Villazón, pero sobre todo en nuestra la gran institución que es el Seguro Social, lo que hicimos fue transformar, como dijo Dan, la mente de los cirujanos, llevándolos al estudio más profundo de lo que es un paciente quirúrgico. Eso creo que fue uno de los principales logros que obtuvimos en varias especialidades, no solamente en los cirujanos, a través de los años. Y el otro, desde el punto de vista internacional, creo que Cuernavaca fue trascendente para fortalecer a FELAMPE, para seguir adelante
como países latinoamericanos carecemos de dinero, carecemos de una visión más clara de lo que puede ser nuestro futuro, y creo que ese es el legado que yo podría pensar que quedó para entonces. Bueno, muchas gracias. Un mensaje que quiera uno de ustedes tres enviar a las nuevas generaciones. Uno solo. Yo les diría, aprender es crecer y crecer es liderar. O sea, aprendan para poder ser líderes. Muy bien, yo les pregunté a ustedes del legado porque Patricia se debe acordar que una de las cosas que el doctor Patiño siempre se preguntaba es, ¿qué legado voy a dejar yo? Y cuando lo planteamos así, quizá nos despertamos o pensamos siempre, oiga, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué voy a dejar yo a las demás personas? ¿Estoy enseñando? ¿Estoy haciendo? ¿Qué hago? Y eso, siendo líder, es bien importante que lo tengamos en cuenta, que cuestionarnos qué quiero dejar yo, cómo quiero que me recuerden las personas que quedan. Una tarde deliciosa, definitivamente. Les agradezco inmensamente haber accedido a estar en esta entrevista, esa generosidad que los caracteriza de contestar sinceramente, con muy buena disposición, con mucho cariño. De verdad que les agradezco inmensamente. Espero que ustedes también hayan disfrutado la entrevista como estoy segura que lo van a disfrutar todos los que la van a estar viendo. Y nos vemos próximamente. Con muchísimas gracias de volvernos a abrazar. De verdad, gracias por estar en Entrevistas con Corazón. La entrevista ha llegado a su final. Qué maravillosa experiencia la de poder escuchar todas aquellas historias, anécdotas y esfuerzo denodado de nuestros entrevistados. Nos volveremos a ver la semana próxima y recuerden el 17º Congreso Virtual de la Federación Latinoamericana que se realizará del 3 al 6 de julio del 2021. Los esperamos. Un abrazo a todos ustedes.